La librería del CEGAC hace tiempo que aparece invadida por robots de todo tipo, fabricados a base de piezas procedentes del desguace de aparatos como relojes, televisores, radios, ordenadores y otros electrodomésticos. Detrás de cada uno hay una historia. Juntos forman un ejército que despierta la imaginación del que acude al Museo de Arte Contemporáneo. Hoy nos acompaña Anxo, portavoz del Gran Sátrapa y de la factoría de androides. Anxo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que es un hombre que no le gusta mostrar su imagen. Vale. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte. ¿Qué tiene Anxo de sátrapa? Bueno, Anxo de sátrapa no tiene nada, ¿no? En algún momento puntual, sí, no. de furia. Anxo lo que tiene es que es el portavoz de sátrapa, ¿no? Del gran sátrapa. El gran sátrapa, para ver si lo puedo aclarar un poco, es un personaje que irrumpe en la vida y que se manifiesta a través de la pintura. Y se manifiesta pintando estados de ánimo. Y que poco a poco van creando una atmósfera y un universo lleno de fantasía y de sátira. Aparenta ser ingenioso, ocurrente y con mucho sentido del humor. ¿Te definen estas cualidades? Sí, el gran sátrapa tiene mucho sentido del humor. Es un personaje muy pícaro, muy caprichoso, porque el gran sátrapa no está siempre. Él aparece y desaparece. O sea, a lo mejor hay momentos que me gustaría estar con el gran sátrapa, pero no está. Y entonces tengo que esperar hasta que él tenga ese momento mágico y aparece. ¿Y ese gran sátrapa que es más realista o más fantasioso? Es muy fantasioso, muy fantasioso. De hecho, el gran sátrapa orquesta todo ese universo de fantasías siempre bajo la perspectiva de la ficción, de la literatura, nunca sobre la ciencia, ¿no? Aunque hace robots y... Pero desde luego este gran sátrapa y su mundo es definitivamente urbano y tecnológico. Urbano es, sí, le gusta lo urbano, porque es donde quizás encuentra más caldo de cultivo para sus sátiras. ¿Cómo se definiría más? ¿Como artífice de inventos, como artista, como...? No, yo creo que es como un inventor chiflado. ¿Y su música preferida cuál es? Bueno, él, conociéndolo un poco, el gran sátrapa, según cómo se encuentre, según cómo sea su estado de ánimo, pues puede saltar desde el rap más transgresor a la música clásica, a la ópera o el jazz, que también le gusta mucho. Y le debe de gustar mucho la lectura. ¿Cuándo ha invadido él y sus compañeros, sus amiguetes, en la librería del CEGAC? Sí, la ciencia ficción sobre todo, ¿no? O sea, tiene sus autores favoritos, ¿no? Como uno de ellos, digamos, un clásico, Julio Verne, y también Arthur C. Clarke, y su obra más representativa para él, que es La Odisea en el espacio, ¿no? Bueno, este sátrapa que hace muchos robots, ¿se ha disfrazado la persona que está detrás de él alguna vez de robot? No se disfrazó. Lo que pasa es que muchas veces, al estar entre ellos, acaba siendo uno más, ¿no? Acaba siendo un robot más del grupo. Vamos a penetrar en esta factoría. Anxo, empiezas tu trabajo artístico por la pintura, pero llega un momento en que das el salto a nivel escultórico. ¿Cómo se produce este cambio? Bueno, vamos a aclararlo. El que empieza por la pintura es el gran sátrapa, Sí, ¿no? Sí. Que irrumpe
y es como eso, es como una fuente de energía en constante transformación. Bueno, vemos el inicio, ahí puedes mostrar alguno sí, bueno, los inicios están aquí. Los inicios, exacto. En una obra de corte expresionista. Sí, él empieza haciendo pinturas y reflejando estados de ánimo, ¿no? Y sobre todo con una conciencia muy social, porque en la mayoría de las pinturas del gran sátrapa aparecen siempre unos retratos en los que detrás hay muchas personas, ¿no? Por ejemplo, todo el problema de las preferentes, el gran sátrapa lo reflejó en sus pinturas, el problema de la corrupción, el problema de los inmigrantes, todo está reflejado en esta pintura. O sea, es una pintura muy social, sí. Hay desde caras de una persona en paro a un desahuciado, bueno, que es muy sensible a esos temas, ¿no? Y era un poco la inspiración de y después los responsables también hay responsables, sí. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, la pintura es así un poco surrealista, ¿no? Entonces, por eso yo decía que eran más bien estados de ánimo los que él pintaba. Sí. Y después de estar eso más de un año pintando, es cuando da el salto a la escultura, podemos llamar, ¿no? Es cuando empieza a hacer estos pequeños androides. Por ejemplo, este fue el primero, que es el señor Nome de Salata, que es el presidente del grupo sátrapa hoy en día. Y fue donde nace un pequeño conflicto en el universo del gran sátrapa, porque cuando hay una docena de pequeños robots en el taller, deciden convocar una asamblea para crear un comité de empresa, porque ellos querían autogestionarse, ¿no? Querían la autogestión de la factoría de androides. Y ahí es donde tengo que aparecer yo, como portavoz y representando a las dos partes e intentando llegar a un acuerdo entre el gran sátrapa y los miembros del comité de empresa de la factoría de androides, para que la cosa no fuera más. Y al final hay un acuerdo y gran sátrapa permite que los trabajadores de la factoría, o sea, los pequeños androides que estaban allí en el taller, se hagan cargo de la factoría y, bueno, y la quiten adelante. Sí. Y después, bueno, aparecen los políticos, eso ya es muy tarde. No, aparecen al poco tiempo. Una vez que los androides toman los mandos de la factoría, ocurre que una cosa muy significativa, coincide con las elecciones municipales y plantean unas primarias. Entonces, la factoría de androides convoca las primarias y eligen al androide capilote. Y el androide capilote sale elegido y entonces hace campaña en Facebook, en la página de Gran Sátrapa, hace campaña como todos los políticos. Bueno, pero esa campaña va a traer muchos resultados, sí. Y sobre todo fuera de Galicia, sí. Sí, que nos los puedes contar. Sí, bueno, resulta que las redes sociales ya se saben cómo son, ¿no? La campaña de Capilote tuvo mucha repercusión porque hacía gracia a mucha gente y a raíz de empezar a compartir eso, pues llegó a una gente de Santander que estaban buscando una mascota, una imagen, para que fuese la representación del MAF, de la muestra de arte fantástico. Ahí estuviste representado en la séptima edición. En la séptima edición, sí. Y entonces, nada, se pusieron en contacto con la factoría de androides, hablamos de la posibilidad de cederle las fotos del androide Mariano, que es el androide que ellos eligieron, se le enviaron las fotos del androide Mariano, y así como al mes y pico me llaman una mañana diciéndome que Mariano, el androide Mariano, era oficialmente la imagen del MAF 2015. Sí. ¿Es el que más juego te ha dado Mariano Rajoy? Bueno, es que él no era Mariano Rajoy, bueno. era Mariano el androide. Claro, es que Bueno, lo que pasa es que, claro, al estar Mariano, al estar Martiño, al estar Alberto, que no es Núñez, pero... Ya, es Alberto el ajustador. Sí, bueno, hay una serie de personajes que la gente los confunde, ¿no? Sí. Claro, es el problema que tiene muchas veces la ficción. Androide el Mariano, cuando se le invita a ir a Santander, la organización del MAF da un edificio, una nave de principios del siglo XX, que era donde estaban las bombas de un dique seco del puerto,
y que la habían restaurado y reconvertido en un sitio para exposiciones y eventos. Entonces era una nave de unos 200 metros cuadrados y me dicen si ahí era posible hacer la exposición de la factoría de androides. Entonces nada, nos pusimos a trabajar en ello, se hizo una exposición con unos 33 androides y fue un fin de semana y pasaron 2.133 personas pagando entrada, o sea que fue un éxito espectacular. Sí, aquí, perdona, aquí también está el éxito del CEGAC, que bueno, hay mucha gente que va a ver los androides y no pasa a ver el contenido del museo y realmente fastidia mucho muchas veces. ¿Y ya ha pasado alguna anécdota con algún director del centro? Sí, bueno, tiene ocurrido de que hubo un momento de que llamaban muchos colegios para ir a ver, para pedir permiso para ver la exposición de la factoría de androides en la librería, ¿no? Y eso en un momento dado no gustó mucho a un director y se les dijo que, bueno, de que tenían que ir a ver primero el centro y que luego se les dejaría ver la exposición. Sobre todo va a pasar con la juventud, que es la más, digamos, la más volcada en la robótica, pero se nos están moviendo, están entrando en acción. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Aquí nos quedamos con los dibujos y continuamos. Bueno, perdón, vamos a hacer un ligero paréntesis porque vamos a escuchar al periodista y crítico de arte José Luis Estevez para que nos hable de la factoría de androides. Bueno, para mí Sátrapa es, ante todo, un artista y es algo que me gusta destacar porque en el mundo del arte, que conozco bastante porque he hecho crítica de arte, y parece que hay disciplinas que no llegan a la categoría de arte, ¿no? Que el arte solo es lo que algunos establecen y si no responde a ciertas pautas, pues no es arte. Y para mí lo que hace Sátrapa es un arte total, como se diría modernamente, multidisciplinar, pero bueno, en este caso lo que está haciendo actualmente son esculturas, que son los androides que hace, pero bueno, estas esculturas parten de un trabajo previo, pictórico, que ha acabado en las esculturas y que no sabemos a lo que nos puede conducir más adelante, porque estoy seguro de que va a seguir evolucionando y va a seguir haciendo cosas interesantes en el futuro. Y sus esculturas, pues creo que no hay más que verlas, o sea, en ellas podemos encontrar rasgos de crítica social, podemos encontrar influencia del cine de serie B, de la ciencia ficción. Yo creo que como artista lo que hace es construir un mundo y bueno, y desde luego es un mundo que yo encuentro fascinante y creo que mucha otra gente lo va a encontrar fascinante también. Muchísimas gracias a José Luis. ¿Ya ha cubierto como crítico de arte alguna de las exposiciones que has hecho? La última que tienes es en Nautilus. Sí, fue hace unos 20 días que acabó en la galería La Nautilus, en la Plaza de Azcárraga, en La Coruña. Es la primera exposición que hago mixta, o sea, que había androides y la pintura, ¿no? O sea, la pintura donde habían salido ellos y donde se explicó un poco el origen de la factoría de androides. ¿Y cuál es el origen de estos artefactos? ¿Realmente surgen de manera espontánea? ¿Hay mucho dibujo previo? ¿O ya el propio material? Pues aquí vemos latas de conservas o los abridores de las... de ahí surgen. Bueno, los dibujos previos fueron las pinturas, exacto, las pinturas. De aquí salió la idea de hacer la primera escultura. De hecho, la primera escultura la tuve allí en Coruña, en la Nautilus, y es un personaje muy deforme, así muy surrealista, que está inacabado. O sea, el gran sátrapa nunca la acabó. Y la llevé para explicar un poco cuál fue ese proceso, ¿no? Porque luego ya salió el primer androide, que es el señor Nome de Salata,
Genial luego, el nombre, Señor, no me claro, des la claro, lata. es que era todo... Sí. Además, no me des la lata, porque estos muñecos hablan mucho. Sí, hablan Él, demasiado. antes de entrar aquí en el programa, pues estaba hablando, decía, algunos venían en su caja, no paraban de hablar, otros venían en silencio, supongo que Sí. impactados por la... Aquí Júpiter, como vino en una caja que no era la de él, se enfadó y no me dirigió la palabra, ¿no? De hecho, está callado. O sea, mucha gente habla con las plantas, otros hablan con unos robots, por cierto, que la producción no será muy cara cuando utilizas material reciclable. Sí, la filosofía desde el principio, tanto en las pinturas como en los androides, fue todo muy reciclado, ¿no? Porque el gran sátrapa empezó a pintar sobre cartones y maderas que había en el trastero de la casa y era eso, no había dinero, ¿no? para invertir en material. Y la idea de la factoría androides fue intentar, pues luego, hacer los androides con material reciclado. Esa es la principal filosofía, ¿no? O sea, dar una segunda vida a objetos. Lo más fácil que se encuentran son las latas de conserva y tal, porque es algo que consumes a diario y tal, y es lo más fácil de encontrar. Pero luego hay otras piezas un poco más complejas, que están hechas eso, a lo mejor eso, con un motor de un ventilador, una pieza de un ordenador, ¿Y te piezas gusta? de radio. Sí, pero ¿y te gusta que queden a la vista? Porque aquí lo vemos claramente, las piezas, no camuflarlas, sino que queden a la vista. No, al principio hay como dos fases, ¿no? Al principio los androides casi no llevaban pintura, no los pintaba. Pero llegó un momento que Gran Sátrapa decidió eso, aplicar la pintura también en las piezas. Y ahora todos van pintados. Yo creo que van pintados para darles positividad y color, porque muchos de estos artilugios, cuando los vemos en películas de ciencia ficción, son realmente malos y perversos. Estos se les ve simpáticos y generosos. Sí, porque la factoría androides, digamos, hace robots pacifistas, ¿no? Aquí no hay ninguno que lleve un lanzarrayos o ningún arma, no, ellos son pacifistas, son robots pacíficos. Y después tiran por varias ramas, porque otra de las ramas es crear, o sea, a nivel de imagen, a nivel fotográfico, otras impactantes imágenes con ellos mismos actuando pues, a nivel político, a nivel social. Sí, hay una parte que sobre todo para las redes sociales, ¿no? Explota mucho Gran Sátrapa, que es la ambientación, ¿no? De cada androide. Entonces, los que tienen así algún rasgo, le gusta coquetear con la política, pues a lo mejor aparecen con algún político en alguna foto, en algún acto. En cambio, luego están los que son ya más marcianos, ¿no? Más de ficción marciana. Se buscan ambientaciones especiales, ¿no? Un sitio que simule la superficie de un planeta extraño, de la superficie marciana. También han creado la factoría un obradoiro de robots, supongo que para enseñar a los más jóvenes no a copiar, sino a despertarles la imaginación particular que tengan dentro cada crío. Sí, bueno, eso nace porque mucha gente que acudía al CEGAC, profesores y tal, se ponía en contacto con la factoría de androides para preguntar si había posibilidades de hacer algún taller y tal para enseñarle a los niños cómo fabricar un androide y todo eso. Y fue cuando ahí la factoría de androides se planteó el diseñar un obradoiro para hacer para niños, ¿no? Y entonces desarrollaron un taller que se basa en la construcción de androides partiendo del cartón de cajas, ¿no? De la típica caja que se tira, pues reutilizarla y hacer con eso un androide. José Luis Estevez nos adelantaba esos referentes artísticos en el mundo del cine, de la ciencia ficción. Bueno, tus dibujos son de corte expresionista. ¿Cuáles son esos referentes? La referencia había que ir un poco a un clásico como Julio Verne y también luego a otros autores como Arthur C. Clarke, ¿no? Y la 2001 Una odisea en el espacio, y también a H.G. Wells con su Guerra de los Mundos,
el cine de los 50, de serie B americano, mucha ciencia ficción, las series de televisión de los años 60, Star Trek, ¿no? El Capitán Kirk, ¿no? y Spock, el de las orejitas de punta. Sí. Bueno, eso yo creo que marca también al gran sátrapa, ¿no? Toda esa ficción marciana. Sí. Ya que te han invitado a participar en festivales de cine, ¿con qué director te gustaría trabajar? Ya, lamentablemente ya no está, ¿no? O sea, yo creo que Stanley Kubrick hizo una gran película con la obra de Clark, ¿no? De Una Odisea en el espacio, y que fue todo un referente, porque la verdad, aún viéndola hace poco, es increíble que en aquel momento hubiera tenido esa visión, porque es una película que hoy aún es actual, sí. ¿No? O sea, no desentona nada. Entonces, yo creo que eso también influye a Gran Sátrapa, esa película. Sí. ¿Y ha habido algún personaje que se le haya resistido? ¿Algún personaje conocido? No, muchas veces llegan comentarios de gente que pregunta, te hace recomendaciones sobre tal o cual personaje, pero la factoría de androides nunca fuerza a los personajes, ¿no? O sea, en el momento que aparece un androide, pues tanto puede ser un androide marciano como un androide sátiro. Entonces, nada está predispuesto. O sea, va surgiendo todo muy espontáneamente. Van surgiendo premios tan importantes como el Maker América. ¿Te han nombrado? Sí, bueno, en la Maker Galicia 2016, que fue en el Pazo de Congresos, me dieron una mención del Merit of Maker. Sí, bueno, es una distinción que mandaba, digamos, Maker América, para distinguir a los makers más importantes, ¿no? Y tuve la suerte de que uno de esos premios me lo dieron a mí. Bueno, también has tenido la suerte de que en tiempos de crisis, realmente porque surge aquí, en un momento de crisis, en un momento bajo, surge esta gran factoría. Sí, pues eso, es un momento de crisis, es cuando a lo mejor pues, se abre la mente, ¿no? y sale toda esa fantasía que uno tiene encerrada y en este caso, pues, se recreó de esta manera, ¿no? Y que salga desde Galicia, que pensamos que todo lo fantástico está fuera. Sí, bueno, es que esto, la factoría de androides, digamos que no tiene un límite, ¿no? O sea, no solo piensa en Galicia, sino que el referente es el universo. Bueno, pero está creado aquí, todos están creados. Todo se crea aquí, sí. Desde San Lázaro, Santiago de Compostela. Bueno, pues que sigas creando muchísimos más de estos, que sigan creciendo. Yo me quedo con este, pues es el gran sátrapa, pero es una pocadita. Anxo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hace tiempo que todos los robots nos expulsan de muchos trabajos y se apoderan del mundo. Desde luego han invadido más de un espacio compostelano, por ejemplo la librería del CEGAC. Pero estos son simpáticos, divertidos e ingeniosos, entre el diseño y la construcción, unos humildes mecanismos creados desde la sencillez y con altas dosis de imaginación. Parece que van a tomar nuestra ciudad. Adelántense a ellos y asalten el CEGAC. Es el museo más emblemático de arte contemporáneo en Galicia. Lo pasarán muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.